Agradecida por esta oportunidad. En lo personal, una antesala para experimentar qué tan acertada o desacertada fue la idea que fluyó desde el quehacer en esta casa de estudio, piedra angular que me ha visto crecer en lo personal, profesional y académicamente. En esta oportunidad conducida por nuestra reconocida doctora Xiomara Liberto, a través del subproyecto Programa Doctoral y Uso de Medios Tecnológicos. Sin más preámbulo, daré a conocer por este medio virtual mi proyecto de avance de tesis doctoral titulado Gerencia Transparadigmática en el ejercicio del poder organizacional, elemento de empresas educativas universitarias para la sociedad del conocimiento, desarrollado por mi persona, Rosa Jiménez. Y para dar a conocer el tema desde la contextualización del objeto de estudio, desarrollada dentro de lo que denominé Sendero de la Unidad de Estudio, aludo que mis ideas se enfocaron en las empresas educativas universitarias, particularmente desde la UNEYES Cogedes y sus niveles gerenciales, porque es allí donde se establece su filosofía de gestión, la cual debe estar en consistencia con su naturaleza. Destaco que estas ideas me afloraron en medio de una multiplicidad de incógnitas, un tanto cuestionables, a tal punto que, por ejemplo, esa noción de gerencia universitaria la asocié con actividades rutinarias, cotidianas, tradicionales, muchas veces al margen de las nuevas tendencias gerenciales. Y en esto Dranskovich puntualiza que es en sencillo una forma anacrónica de hacer gerencia sobre los recursos físicos, financieros y humanos, que al final no garantizan la consecución de los objetivos, metas, actividades propuestas o proyectadas. Esa forma común de hacer gerencia universitaria también la asocié en algún momento con los criterios de Chetan Drubeck, autor del libro ¿Por qué los jefes son dictadores?, con esa impotencia aprendida e incapacidad que tienen algunas personas de controlar su entorno, sobre todo algunos gerentes. Toda esa connotación pude asociarla con un elemento que no pasa desapercibido, sobre todo en la gerencia pública, como lo es la burocracia, esa burocracia peyorativa que se ha incrustado en el poder organizacional y que a juicio de Max Weber indica autoridad, poder, pero un poder que no siempre denota autoridad, porque para ello necesita estar revestido de legitimidad, de gobernabilidad y de democratización. Por eso no se justifica en algunas ocasiones su ejercicio tan desacertado. A este contexto también le añadí los criterios de Ruiz, quien exterioriza que la Universidad Venezolana del siglo XXI trajo consigo dos grandes desafíos. Uno relacionado con sus problemas internos tradicionales de gobernabilidad institucional, de democratización universitaria, desempeño de sus miembros, calidad y pertinencia del egresado, el desarrollo de sus tres funciones básicas, así como también la añorada eficiencia administrativa. El otro elemento viene relacionado con factores externos, el cual ha traído sus propios retos o desafíos vinculados con la sociedad del conocimiento, como lo es la globalización económica, la integración de países, la creatividad intelectual, la pluralidad en todos los espacios del quehacer, la diversidad cultural y uno que es abarcativo, que los engloba a todos, la revolución de la información y comunicación. En ese sentido, pudiera añadir que estos elementos condicionan de alguna manera al quehacer de las empresas universitarias y la UNEYES no escapa a ello, por cuanto sus niveles gerenciales aún toman decisiones en forma vertical según su estructura jerárquica, pudiendo generarle en ocasiones rupturas entre la eficiencia y efectividad gerencial, necesarias para sumar a la construcción de una gerencia prospectiva y futurista. A propósito de ampliar este apartado, de seguida la contextualización epistemológica y bioética de esta investigación. Aquí puedo resaltar que en el devenir organizacional, en particular el de las universidades, la diversidad representa un fenómeno difícil de transitar. Por eso me atreví a ubicarlo como elemento inicial,
por cuanto la sociedad no puede desvincularse de su carácter social, porque siempre ha existido y existirá un híbrido de seres humanos, capaces o menos capaces, dentro de cualquier contexto. Muy acertadas las palabras de Cicerón cuando afirmó que la sociedad no puede vivir sin navegación, sin agricultura, sin importaciones, sin exportaciones, sin fontaneros, sin albañiles o médicos, entre otros elementos vitales aportados por el hombre. Y aquí abro un espacio y me pregunto, si la sociedad es un colectivo, entonces la universidad no puede ser una masa amorfa. Y en esto me apoyo en Dunsky, que señala que debe ser una estructura de oficio y de responsabilidades que sumen juntos al estado de progreso y bienestar, contando para ello con la construcción de conocimientos como elementos de solidaridad. En ese sentido, la universidad por su naturaleza debe estar dispuesta a construir conocimiento, mejorarlos, afianzarlos, dirigirlos hacia objetivos donde prevalezca la autonomía, el control y el saber en colectivo. A esto puedo agregar también el ejercicio del poder gerencial, apoyándome en Galbraith y en sus tres principales fuentes del poder: la personalidad, la propiedad y la organización. Y en sus palabras cuando afirma que en todas las sociedades, desde las más primitivas hasta las más ostentosamente civilizadas, el ejercicio del poder es saboreado con intensidad. Sin embargo, desde la ética de Adela Cortina, sobresale la importancia de los elementos morales sobre el ejercicio del poder. Y aunque a mayor poder, menos ética, que corrompe y daña absolutamente, ella resalta que es necesario que la ética llegue al poder como salvación para la humanidad, no para una institución y no para una persona, sino para la humanidad. Y como la humanidad no pasa desapercibido en medio de su historia, y su historia prevalece en muchos espacios contemporáneos, existen dos corrientes de pensamiento predominantes y controversiales que a juicio de Max Weber han influenciado el ejercicio del poder organizacional. Uno es la estructuralista, caracterizada por el poder como un modelo de interacción, de intercambio entre individuos o grupos y bajo una noción estratégica. Por eso las universidades deben estar en constante revolución, aprendiendo, reaprendiendo, resignificándose, porque los conocimientos son vitales para la sociedad. Y en esto Custodio afirma que la sociedad está influenciada por varias tendencias, como es el desarrollo del conocimiento, la interdisciplinaridad y multidisciplinaridad del conocimiento y el uso creciente de modernos medios de comunicación e información. Esto indica que la sociedad del conocimiento no es solo la sociedad de la información, sino que es la sociedad del conocimiento que necesita gestionarse como elemento primordial para configurar a la sociedad. Solo así trasciende y convierte en esencia su realidad. Ante tales contextos me tracé lo siguiente: ¿de qué manera la gerencia transparadigmática en el ejercicio del poder organizacional como elemento de empresas educativas universitarias en la sociedad del conocimiento favorece a la UNEYES-COGEDE? Y para dar respuesta a esta interrogante, me formulé como objetivos diagnosticar el ejercicio del poder organizacional desde los niveles gerenciales de la UNEYES-COGEDE, determinar el estado del arte del ejercicio del poder organizacional en la sociedad del conocimiento desde la gerencia universitaria de la UNEYES-COGEDE. Y como propósitos de la investigación me planteé comprender los significantes y significados científicos que le otorgan los gerentes de la UNEYES-COGEDE a la gerencia transparadigmática a partir del poder organizacional y la sociedad del conocimiento. Además de ello, interpretar los principios que fundamentan la pertinencia de la gerencia transparadigmática como elemento en la sociedad del conocimiento desde la UNEYES-COGEDE. Una vez desarrolladas estas metas, me permití construir a la gerencia transparadigmática en el ejercicio del poder organizacional como elemento de empresas educativas universitarias para la sociedad del conocimiento desde la UNEYES-COGEDE. Y para respaldar estas metas,
antecedentes históricos e investigaciones previas, desarrollados en el apartado que titulé Entre lo exquisito de la teoría, destacando como antecedentes históricos a Adam Smith como mayor exponente de la teoría clásica y filosófica de la economía, Henry Fayol, padre de la dirección general, Frederick Taylor, padre de la administración científica, Simón Freud, fundador del psicoanálisis, Max Weber, padre o fundador de la psicología moderna, Paul Farcaud, pensador más leído e influyente en el mundo y creador de la teoría del poder. Y dentro de las investigaciones previas, el trabajo de Lozano, titulado Dimensiones, Variables e Ítem que determinan las relaciones de confianza entre la gerencia y sus colaboradores desde las empresas de la ciudad de Bogotá. Salas con su estudio sobre la gerencia pública centrada en la satisfacción laboral y el compromiso organizacional. Venezuela con su investigación Cultura organizacional, una mirada desde los gerentes de la Universidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Cardousley con su tema La toma de decisión desde las lógicas organizacionales en las empresas venezolanas. Y uno no menos importante, el trabajo de Medina, El útero, la primera escuela bajo el enfoque integral holónico. Todas estas investigaciones me aportaron fundamentos significativos y metodológicos importantes, así como recomendaciones apropiadas para direccionar el abordaje de mi proyecto. Pero debo enfatizar que lo más relevante entre los aspectos fue la profundización en el conocimiento del tema, del cómo, cuándo, dónde y por qué de su realización. Esa profundización en el conocimiento del tema se dio a partir del desarrollo del estado del arte, tomando en cuenta los criterios de Silberman, quien destaca que nada debe darse por supuesto. En este recorrido indagativo documental me enfoqué hasta dónde han llegado algunas investigaciones, topándome con Mateus, con estudios recientes del año 2023 sobre la realidad de la gerencia universitaria, destacando que la administración de esta respalda a la educación del siglo XXI, pero con algunas herramientas que aún no se han desprendido de ciertas costumbres, creencias y modelos gerenciales tradicionales, incluyendo factores externos, socioeconómicos, sociopolíticos, gubernamentales, que incluyen y requieren ajustes y cambios, además de transformaciones. También me encontré con algunas investigaciones de Misteri del año 2023, particularmente sobre el poder en el mundo de las organizaciones, aportando que el poder es un elemento central en el comportamiento organizacional, esencial en la toma de decisiones, el liderazgo, en la gestión de relaciones humanas. A esto le puedo añadir o le añadí la sociedad del conocimiento y su desarrollo, con investigaciones de Guadagni del año 2022, quien plantea que el siglo XXI es el siglo del conocimiento, de la racionalidad científica y tecnológica, a favor de los cambios para las condiciones económicas y sociales del mundo. Guadagni, por su parte, se apoyó en un grande como es Peter Drucker, quien dice que la sociedad del conocimiento es en sencillo una sociedad de personas mayores y menores, pero más bien de jefes y subalternos, pero que deben estar enfocados en ser trabajadores del conocimiento. Toda esta visión prospectiva de esta información me condujo hacia la visión futurista de la gerencia, a tal punto que me atreví a anteponer el prefijo tran a los paradigmas gerenciales, a fin de sopesar esa guerra transparadigmática para ir integrando nuevos elementos en el quehacer de la gerencia universitaria. Y así fue como me topé con Balza y la gerencia transparadigmática. Y para ello Balza destaca lo siguiente: que los escenarios de la gerencia transparadigmática son las organizaciones transcomplejas, que demandan continuamente rizomas como visión emergente de la vida, diálogo fecundo, amalgama de saberes, hegemonía epistémica y entre algunos otros elementos o factores que caracterizan su filosofía. Se destacan la sinergética, la bioética, la performatividad y competitividad.
Este último elemento representa una arista nociológica concurrente para la gerencia y es visto como un denominativo que nace de la conjunción de la colaboración y la competitividad. La primera es una de las herramientas más potentes con que la sociedad cuenta para afrontar los grandes desafíos del desarrollo humano, mientras que la segunda genera esas fases y actualizaciones para las organizaciones en su mejor versión. Ambas categorías se complementan, pero no se limitan ni se restringen. De allí su carácter integral, holístico, sistémico y por supuesto su ubicación en una nueva cosmovisión como sistema sustentable. Y para darle rigurosidad científica a mi proyecto, me enfoqué en las siguientes bases teóricas referenciales. En este aspecto destaco, sin orden de importancia, todas aquellas teorías que de alguna forma aportan a la integración de saberes que demanda la teoría de todo de Ken Wilber, fundamento que respalda mi investigación. Para Ken Wilber, la ciencia holonómica o ciencia del entero orienta el estudio de los sistemas totales, incluso vincula la ciencia con la espiritualidad. Su principio, el principio holonómico, que define el universo como un ser íntegro, donde cada parte constituye un reflejo del entero. Aquí destaco cómo Ken Wilber en este extracto integra su teoría con dos teorías en simultáneo, que pueden ser con más teoría, la teoría de los fractales y la teoría general de los sistemas. Esta última la podemos apreciar, esa integración con sus elementos básicos, entrada, salida y proceso. Esto nos da una idea de integración. Otro ejemplo en este contexto serían los individuos, las organizaciones y la sociedad. Lo pertinente de esta teoría es que pude estudiar los fenómenos de mi constructo en forma superficial y profunda, sobre esos estilos de pensamiento que condicionan de alguna manera a la gerencia universitaria y sus niveles gerenciales. Así me acerqué a estos esquemas mentales a través de la estructura de los 4 cuadrantes propuestos en la teoría de Ken Wilber. Estos 4 cuadrantes representan lo interior, lo exterior, lo individual, lo colectivo y todas las correlaciones que de ellas se desprenden dentro de mi contexto de estudio. En cuanto a la operacionalización de las variables, como respuesta al planteamiento general, desarrollé los objetivos específicos conforme a las variables, su conceptualización, subvariables, dimensiones, subdimensiones e indicadores, estudiados a partir de 112 ítems. Con relación a las categorías a priorísticas contenidas en mi unidad de estudio, las extraje de los propósitos de la investigación, estudiadas en 5 preguntas acorde al orden que muestra la lámina. Para estudiar estas categorías y las dimensiones contenidas en el cuadro de operacionalización de variables, estructuré el siguiente modelo epistémico que consideré idóneo y que denominé atrevimiento metodológico. La naturaleza de mi investigación se fundamentó en el enfoque cualitativo y cuantitativo, de allí su atrevimiento en cuanto al paradigma, basándome en el paradigma integral holónico, que es comprensivo, abarcador, inclusivo y no marginador, orientado por la interdisciplinariedad trascendente, estilos de pensamientos múltiples y en una red interrelacionada de enfoques tanto cualitativos como cuantitativo bajo ese lenguaje articulado. Ontológicamente hablando, mi investigación une el mayor número de perspectivas, estilos y metodologías en una visión coherente, convirtiéndose en una metaparadigma que nutre diferentes campos del saber. Epistemológicamente hablando, mi investigación es multimétodo, basado en esos procesos sistémicos, empíricos y críticos de investigaciones, recolección y análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Además, integra y discute de manera en conjunta, lo que permite hacer una inferencia y denominarse como tal metainferencia.
La estrategia metodológica utilizada bajo la investigación multimétodo en mi investigación fue la multimodal, porque usa ambos enfoques, tanto el cualitativo como el cuantitativo, con independencia uno del otro, pero se realiza de manera secuencial e integra al final ambos enfoques para ser validados. La población para mi unidad de estudio estuvo conformada por 145 sujetos que conforman los niveles gerenciales según la estructura jerárquica para el año 2024 de la UNEYES-COGEDE. En cuanto a la muestra, fueron 105 sujetos que se sustrajeron a través de 2 programas estadísticos. Uno que me calculó la muestra total y con el otro realicé los cálculos para la estratificación de la misma. En cuanto a los informantes claves que representan mi unidad de estudio, estuvieron conformados por 3 profesionales por sus cualidades específicas en cuanto a conocimiento, trayectoria, experiencia en el ámbito gerencial. 2 de ellos vicerrectores de área y un profesor de planta con reconocida trayectoria en el ámbito gerencial, todos con estudios de 5º nivel a más y con experiencia dentro de la UNEYES y fuera de ella en las áreas gerenciales. Con respecto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, para el enfoque cuantitativo utilicé la encuesta tipo cuestionario bajo 16 cuestionarios contentivos de 7 preguntas cada uno. Y para la recolección de datos cualitativos utilicé la entrevista semiestructurada a partir de 5 preguntas aplicadas a los 3 entrevistados. En cuanto a las técnicas de análisis de datos cuantitativos, utilicé las pruebas estadísticas inferenciales a partir de las pruebas paramétricas, con la finalidad de analizar la funcionalidad de suficiencia estadística de los datos, usando la validación psicométrica de los factores del constructo GT, es decir, gerencia transparadigmática, a partir de 9 pruebas estadísticas. Además, realicé análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio de los datos obtenidos. Las técnicas de análisis de datos cuantitativos utilizados en mi unidad de estudio fue una matriz hermenéutica construida para destacar las categorías, subcategorías, su comprensión e interpretación de información obtenida. Además, para reforzar el análisis de los datos cualitativos, utilicé el programa ADATIS-CLIC que me permitieron hacer una interpretación y una comprensión desde el nivel contextual y del nivel textual de la información a partir de 6 esquemas o categorías. Además, utilicé la multiangulación para efecto de validez teórica e interpretativa, basándome en los criterios de Martínez y Soto, quienes proponen 5 elementos que permiten analizar y comprender la información, como es la intuición, la realidad empírica, las descripciones estructurales, la perspectiva teórica, los cuales me van a generar unos aportes concluyentes. Estos elementos me permitieron encuadrarlo dentro de la propuesta de los 4 cuadrantes de Ken Wilber. Luego de la multiangulación de la información, procedí a integrar los datos bajo ese enfoque multicuadrante a fin de reforzar la validez interpretativa dentro de los 4 cuadrantes propuestos por Ken Wilber en su teoría de todo. Y para finalizar, en palabras de Ken Wilber, hemos aprendido a utilizar el pensamiento para trascender el cuerpo, pero todavía no sabemos servirnos de la conciencia para trascender el pensamiento. Muchísimas gracias.